la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Este libro se llama American Creation, es un libro de Joseph Ellis, que ganó el premio Pulitzer por haber reunido pues una serie de reflexiones sobre la fundación de lo que ahora sorprende algo. Muchas cosas te sorprende Estados Unidos. Ahorita que trae el presidente Trump la guerra con todo el mundo, fíjate que la Constitución de Estados Unidos es la más antigua del mundo como constitución. Como constitución. Entonces, y es un país que no tiene tanto tiempo de historia como nosotros, o como el propio Perú, o el propio Argentina, o como Inglaterra. Como cualquier nación europea. Exactamente. ¿No? Entonces, es bien interesante estudiarlo. Y en este libro de Ellis, pues habla de los padres de la independencia de Estados Unidos, de Hamilton, de Franklin, de Benjamin Franklin, del propio George Washington. Y cómo esas 13 colonias, una vez que pues estuvieron ocupadas por Inglaterra, porque como muchos de los países europeos, como Portugal, como Inglaterra, como propia España, propia Francia, pues vinieron a América Latina a estar presentes, a imponer su cultura, su idioma. Pues por eso hablan los norteamericanos inglés, porque prácticamente era una extensión de Gran Bretaña. Así es. Y cómo ellos, cuando empezaron a buscar su propia independencia entre 1772, 73, 74 y la lograron en el 76, cuáles eran los argumentos que tenían esos fundadores de Estados Unidos para lograr tener esa separación ya de Inglaterra, ¿no? Y te sorprende, pues, que básicamente se inspiraban en 3 personajes. Polibio, que era un historiador de 2 años antes de Jesucristo, que fue el que inspiró a lo que fueron el Imperio Romano. John Locke, el inglés, también es un pensador ya después de la época del Renacimiento, en el siglo XVII. Y Montesquieu, que hemos platicado de él aquí también, que escribió muchos libros en el tema de la organización de la República. Y fíjate cómo estos 3 personajes, en las discusiones que tenían cuando estaban armando la Constitución, pues no les quedaba duda que el modelo que querían hacer es el de la separación de los 3 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Y hacen una Constitución que sorprende todavía, Miguel, porque solamente tiene 7 artículos. Nació con 7 artículos la Constitución de Estados Unidos, y ha tenido prácticamente en toda su historia 27 enmiendas. Esto es una Constitución que básicamente lo que dice en sus artículos es cómo organizas el Poder Ejecutivo y cómo haces el contrapeso a ellos. Es decir, y en esas discusiones que tenían ellos en ese tiempo, era el tema de, ¿hacemos una república centralista o federalista? Un poco la discusión que tuvimos nosotros acá en México, en cuanto a sí, y ahí estaban los conservadores y los liberales y todo, pero esta parte, y te sorprende también que en esas discusiones, pues estaba también otro elemento muy importante que está en la Constitución y que después fue una enmienda, que ahorita hablamos de ella, que fue la abolición de la esclavitud. Porque era parte también de la guerra que tenían ideológica, pues de que querían mantener los esclavos. En ese tiempo, el 20% en algunos estados de la población eran esclavos, tenían la condición de esclavos, y valían para ese tiempo 1/5 de un ciudadano libre, así lo decía, 1/5. Y había estados que tenían hasta el 40%. Entonces era un tema muy de mucha discusión, porque querían mantener la esclavitud. Los sureños. La otra parte, sí, los sureños. Y luego la otra parte, la organización del legislativo. Y ellos el legislativo pues lo veían como esa representación en donde tuviera un contrapeso, y por eso es tan difícil hacer una enmienda. Nosotros aquí en México hacemos abolimos o quitamos la Constitución, hacemos un cambio constitucional, una abrogación, o sea, eliminamos, pero allá básicamente hacen un agregado. Para hacer una enmienda constitucional, y así lo dijeron de ese tiempo, se ocupan 2/3 de la Cámara de senadores y diputados, y 75%
de las legislaturas locales. Por eso ha habido tan pocas enmiendas. Sí, porque, y eso, sí. porque es muy complicado lograr, a diferencia de nuestro modelo republicano de acá en México. Sí. Y ahí nosotros tenemos 136 artículos y ellos tienen 7. Y 27 enmiendas en más de 200 años de la Constitución. Entonces, los tiempos en que han logrado la paz los estadounidenses es lo que les ha permitido tener este imperio, porque nosotros hicimos la Constitución pues prácticamente unos 25 años después que ellos. Ajá. Pero ellos, una vez que lo hicieron, han mantenido la paz interna. Ajá. Y el desarrollo económico. Yo creo que el momento que más nos equiparamos a ellos y que crecimos al mismo tiempo fue en la época del Porfiriato y en la época entre 1930 y 1965, que incluso se ve la paridad peso-dólar muy estable en esas dos épocas. Pero los demás nos han rebasado. Incluso esta parte de su cultura también expansionista, pues aprovecharon nuestras debilidades después de la independencia con nuestros problemas internos, pues para tomar 3 estados que eran de nosotros y también para intervenir en el tiempo de la República, del tiempo de la Revolución Mexicana. ¿Y por qué? Porque tienen una estructura muy fuerte en cuestión de instituciones. El Poder Judicial, pues un Poder Judicial que lo tienen prácticamente permanente. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es para siempre. Los miembros de la Corte son los mismos. Sí. Y en los estados hay senadores estatales, que es un modelo que nosotros no tenemos acá. Y sí hay elección de parte del Poder Judicial, pero son los locales, no los federales. Entonces, cuando uno ve la estructura que tiene Estados Unidos con nosotros, pues uno se explica muchas de las cosas de qué funciona allá y qué nos funciona acá y viceversa, ¿no? Y en esa trayectoria, pues también es muy interesante cómo Inglaterra pues cede finalmente, después de un acuerdo, esta independencia, y empieza esta historia tan interesante de los Estados Unidos, en donde ellos al momento de organizar a los estados les dan mucha fuerza a la parte del federalismo, y cada estado va teniendo su propia estructura, y se permite también de la federación poner controversias constitucionales a los estados, que también es algo interesante. Y fíjate, Miguel, en la cuestión de una parte que también dice en la Constitución, la figura del vicepresidente, que también lo pusieron desde que nació Estados Unidos. El vicepresidente es alguien que a ausencia o a dimisión o fallecimiento del presidente puede entrar. Nosotros aquí en México tuvimos la figura y luego la quitamos y la vamos a poner y ahorita no existe. Entonces, ante una falta de un presidente, pues, tenemos un problema, que no ha pasado, pero puede pasar, no tenemos una figura así para resolverlo. Y la toma de protesta de los presidentes de Estados Unidos antes de 1933 era el 4 de marzo. Y hubo una enmienda y ya lo dejaron permanente desde ese año para acá, para que empezara el periodo el 20 de enero. Y los periodos de 4 años con reelección, que ahorita está otra vez en la gran polémica, el hecho de que si tiene 2 periodos el presidente Trump, que puede ir un tercero. Se tendría que hacer una enmienda, y es otra vez un gran problema, porque representa 2/3 del Congreso Federal y el 75% del que no tiene de los congresos de los estados. Entonces hay que hacer un reconocimiento a Hamilton, a Adams, a George Washington y a todos. Dejaron, sí, a eso me refiero. Dejaron bien Estados Unidos. La verdad, hay que aprender. Y eran ideas, pues, de los europeos también, ¿verdad? Porque Estados Unidos pues, no tiene más de 300 años de historia. O sea, nosotros sí tenemos historia. Nosotros tuvimos acá a los mayas, y tuvimos a los aztecas, y tuvimos acá en las civilizaciones. No es que no hayan tenido pobladores, pero no tenían las ciudades, ni las estructuras, ni las matemáticas. Las civilizaciones no las tenían como las tuvimos nosotros acá en México. Quizá por el clima, quizá por situaciones diferentes. Diferentes, exactamente.
De Estados Los Unidos dueños de Estados totalmente. Unidos son los nativos de Norteamérica. Exactamente. Están divididos en tribus, ¿no? Es correcto. Que así los es. Chuqui, que los Pieles Rojas, Sí, que así los Comanches. Y en ese momento, pues también ellos estaban en esa parte y en la Constitución, el tema porque en la Constitución de Estados Unidos, que es parte de la creación de Estados Unidos, de la Constitución, el tema de la nacionalidad. ¿A quién le dan la nacionalidad? Pues a alguien que nació y a alguien que también llega. Es un país de migrantes. Así es. Que por eso también es totalmente irracional y lógico que el presidente ahorita pues no quiera migrantes cuando pues ese Él país... desciende de Él migrantes. mismo es Claro, descendiente de exactamente. migrantes. Sí. Y por usted eso- también. Y todos los estadounidenses, pues, de migrantes, irlandeses, Los únicos escoceses, norteamericanos son los que tienen es regiones. correcto. Así es, exactamente. Y cuando lee uno de esos libros, entiende, pues, el origen y la estructura de los Estados Unidos, que es un país digo, admirable, vecino de nosotros, maravilloso, pero ¿por qué ha podido tener esta fortaleza? Por las instituciones, por la estructura legal, política y también... No se equivocaron los padres de la nación cuando lo redactaron. No, sabían no, lo que pues, están Pero haciendo. fíjate, hay una Exactamente, cosa que para mí es muy determinante. Estados Unidos nunca ha tenido una guerra en su país, pero ha participado en todo No, fuera del maestro, país. exactamente, a eso me refiero, porque una vez que hacen la Constitución, ellos viven en paz. Ellos, pero simplemente. crean serios conflictos en No, todo el en un libro hace mucho tiempo que se leía cronología de las agresiones del imperialismo yanqui hacia América Latina. Lo leía desde que estaba. Inacabado ese libro, inacabado. Y si uno se va a la historia de Europa, pero estaban de 200 años, maestro. Entonces, y uno va a Europa pues invadían y Gran Bretaña pues tenía a la India y en fin todos los países, pero Estados Unidos en ese poco tiempo sí ha tenido mucha intervención en los países. Pero ¿cómo lograron hacer este imperio? Pues porque es un imperio económico. Ahorita se atreven a pelear con China, que tiene 6 veces más población que Estados Unidos, y saben la dependencia, y están ahorita en una guerra económica comercial, ahorita siglo XXI. Entonces, para poder entender cómo Estados Unidos puede tener esta reyerta internacional con todos los países, pues es por ellos, o sea, es por estos creadores de este país, de esta estructura. Oye, pero todo esto se inicia con la independencia, ¿no? Sí. Pero la guerra de independencia o pues sí, pues que tenemos que hablar de una guerra de independencia en Estados Unidos. Sí. Nace por unos aranceles que competían por los ingleses. Es correcto. Como pasaba aquí en México, exactamente. Pues por unos aranceles, por eso empezó el guerreate, ¿no? Sí. Aguas, ahí está la historia. Así Todo es. empezó por aranceles. Punto. Cada vez que el imperio, o sea, o el protectorado, pues, que tenían, que le querían sacar más dinero, lo mismo pasó y dijeron, oye, ya párenle, ya vamos a independizarnos. Y también aquí en esta independencia también contribuyó mucho Francia y España. Acuérdense que también... ¿Tenían intereses? Claro, la Florida era española y acá la Luisiana era francesa. Se confirma el dicho, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es correcto. Por eso la intervención francesa, bueno, no la intervención francesa, el apoyo francés que tuvo en un momento dado la lucha por independencia de Estados Unidos. Sí, ¿no? así es. Francia estuvo apoyando a esa independencia, es correcto, porque también entre ellos pues había intereses que no conjugaban y que también ellos les interesaba que Gran Bretaña no tuviera tanta expansión, ¿no? Y como a Estados Unidos también le convenía en nuestra guerra con Francia, en 1862, pues también que no los franceses, porque no nos quería tener. Pero nos ayudaron. Pero no nos ayudaron, pero son nuestros 5 de mayo, maestro. Así es. Pero por